Nos han enseñado que la verdadera conexión ocurre solo a través de palabras, que la comprensión profunda de otra persona depende de lo que escuchamos o vemos. Pero, ¿y si te dijera que estás equivocado? ¿Y si esa conexión auténtica que tanto anhelas nunca pasará si sigues dependiendo de tus sentidos? Jacobo Greenberg desafió todo lo que creía saber, afirmando que el amor, la compasión e incluso la telepatía son posibles si aprendes a entrar en un estado de conciencia expandida. Esto no es un ejercicio común, es un método para abrirte al campo sinérgico, una red invisible que conecta tu mente con la de los demás, una red que, si aprendes a activar, podría revelarte la verdadera esencia de otra persona. Pero, ¿te atreves a conectar a un nivel que hará que tus límites personales desaparezcan? ¿Deseas saber cuál es ese método que Jacobo Greenberg promovió para conectar con otros, aunque esté a miles de kilómetros de distancia? Investigamos un poco sobre esto y lo que encontramos nos sorprendió mucho. Al finalizar el video, queremos que dejes tu opinión y lo que piensas al respecto. Comencemos. Jacobo Greenberg Silverbaum, un neurocientífico mexicano que dedicó su vida al estudio de la conciencia y el potencial de la mente humana, desarrolló métodos intrigantes para conectar profundamente con otras personas, basándose en su teoría del campo sintérgico. Estos son algunos experimentos que llevó a cabo. En los años 1980 y principios de 1990, Greenberg llevó a cabo un experimento junto a otros científicos mexicanos en el que colocó a dos personas en habitaciones aisladas y controladas para investigar la posibilidad de una conexión telepática. Se les indujo en un estado de meditación profunda, tras el cual los científicos midieron su actividad cerebral mediante electroencefalogramas. A uno de los participantes se le mostraban patrones de luces, mientras el otro estaba en una sala oscura, sin estímulos visuales. Sorprendentemente, el cerebro de la persona aislada comenzó a mostrar patrones eléctricos similares a los de la persona que observaba las luces, como si ambos estuvieran conectados de alguna forma visible. También hizo lo mismo con 7 pares de participantes de ambos sexos para determinar si el efecto de un estímulo aplicado a uno también podría verse en el otro. Cada miembro de la pareja fue colocado en una de 2 cámaras de Faraday electromagnéticamente aisladas, que estaban a más de 14 metros distantes una de la otra, y se le pidió meditar durante 20 minutos. Uno de los dos fue estimulado por destellos de luz en momentos al azar. En aproximadamente 1 de cada 4 casos, la actividad cerebral del electroencefalograma de la persona sometida a destellos de luz también fue registrada en la segunda persona. Algo que notó Jacobo fue que no se vio tal coincidencia con los participantes que no habían interactuado previamente. Este experimento fue diseñado para probar si realmente existía una conexión que permitiera a los pensamientos o estímulos compartirse entre 2 personas en lugares distintos. Aunque la investigación tenía un carácter preliminar, los resultados sugirieron que podría haber algo en la teoría de Greenberg, una red invisible de interconexión que él llamaba campo sintérgico. Según él, este campo es como una red energética que permitiría una comunicación no verbal entre mentes trascendiendo las barreras físicas. He aquí un fragmento de una entrevista donde el mismo Greenberg cuenta sobre los experimentos llevados a cabo. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca,
trabajamos a oscuras totalmente y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara que también habíamos construido de antemano con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Ahora, no solo Greenberg intentó hacer experimentos telepáticos. Rupert Sheldrake, un biólogo británico conocido por sus investigaciones en el campo de la percepción y la conciencia, también fue firme defensor de la existencia de fenómenos como la telepatía y la percepción extrasensorial. Uno de sus estudios más conocidos es el que se refiere a la telepatía en llamadas telefónicas. En este experimento, Sheldrake exploró la hipótesis de que las personas podrían predecir quién los está llamando antes de que el teléfono suene. En varios experimentos, se pedía a los participantes que intentaran adivinar quién estaba llamando sin ver ni escuchar nada sobre el contexto de la llamada. Los resultados mostraron que las personas tenían una tasa de aciertos significativamente superior a la esperada por azar, lo que sugiere que podría haber algo más que la simple coincidencia en juego. Otro aspecto destacado de su investigación es el estudio sobre la sensación de ser observado, que también se considera un tipo de telepatía. En este experimento, Sheldrake observó cómo las personas, especialmente en situaciones cotidianas, a menudo tienen la sensación de que alguien las está mirando, incluso cuando no pueden verlo. Cuando los participantes en el experimento sabían que estaban siendo observados, su frecuencia de respuestas correctas aumentaba de manera significativa, sugiriendo una especie de conexión percibida con el observador, incluso a distancia. Entonces, ¿cómo puede ser posible esto? Según Greenberg, la conciencia humana tiene la capacidad de interactuar y fusionarse con la conciencia de otra persona a través de un campo energético compartido. Al comprender y aplicar su método, es posible experimentar una conexión profunda, casi telepática, en la que ambas personas pueden sentir y comprender la esencia del otro sin necesidad de palabras. Este tipo de comunicación, basado en el enfoque sintérgico, revela un camino hacia la empatía extrema y una conexión humana genuina, demostrando que la mente y el corazón son capaces de trascender las barreras físicas y las limitaciones de la comunicación tradicional. Greenberg propuso que toda la realidad que experimentamos
es en realidad una construcción mental que se origina a partir de un campo de energía universal. Este campo, al que llamó el campo sintérgico, conecta a todos los seres humanos y es el espacio en el que se entrelazan las percepciones, pensamientos y emociones para conectar con otra persona de manera profunda. Es necesario activar este campo compartido, dejando a un lado las barreras personales y permitiendo que nuestras energías se alineen con las de la otra persona. El campo sintérgico es moldeable y responde a la intención. Cuando una persona se abre sinceramente al otro con el deseo de conectar, el campo sintérgico responde facilitando la sincronización de las ondas cerebrales y los estados emocionales de ambos individuos. Así, este campo puede verse como un espacio mental compartido, donde se pueden experimentar estados de conexión y unión extraordinariamente profundos. ¿Cómo llevar a cabo este tipo de eventos? Para activar esta conexión, Greenberg resaltó la importancia de la intención consciente y la atención plena. Conectar con otra persona a través del campo sintérgico requiere el deseo auténtico de comprenderla y experimentarla de manera profunda. La intención, entendida como el deseo de establecer un puente de comunicación mental y emocional, actúa como una señal que sintoniza las energías de ambas personas en una misma frecuencia. La atención, por su parte, implica dirigir todos los sentidos hacia la presencia de la otra persona, observando sin juzgar y manteniéndose completamente presente en el momento. Una vez establecida la intención, Greenberg sugirió un ejercicio de atención en el que las personas se sientan frente a frente, manteniendo un contacto visual sostenido sin hablar. Durante este ejercicio, es fundamental mantener la atención en los ojos del otro, sin desviarse y resistir la tentación de romper la conexión visual. Este ejercicio permite que el campo sintérgico empiece a resonar entre ambas personas, pues el contacto visual es una forma poderosa de crear cercanía y vulnerabilidad. A través de la mirada, se establece una sintonización entre los campos energéticos, lo cual facilita que ambas personas entren en un estado de comunicación más profundo y sensorial. Otro de los métodos que Greenberg propuso para conectar a nivel profundo es la sincronización de la respiración. En su investigación, descubrió que cuando dos personas sincronizan sus ritmos respiratorios, se produce una conexión física que facilita la resonancia emocional y energética. La práctica consiste en respirar al unísono, igualando la duración de las inhalaciones y exhalaciones con las de la otra persona. Este tipo de respiración compartida permite que las ondas cerebrales de ambos se alineen y, en términos del campo sintérgico, ayuda a que la energía de ambas personas comience a fluir de manera conjunta y sin barreras. Según Greenberg, el efecto de esta respiración sincronizada es el de generar un espacio compartido de conciencia, en el cual las defensas psicológicas y emocionales disminuyen y ambas personas pueden experimentar la esencia pura del otro. La respiración compartida crea un ritmo común que va más allá del cuerpo físico. Es un acto que unifica la conciencia y promueve un sentido de unidad y fusión con el otro, revelando así el potencial del campo sintérgico para crear una comunión auténtica entre dos seres humanos. Una vez establecida la conexión inicial a través de la intención, la atención y la respiración, el siguiente paso es practicar el silencio y la empatía. El silencio permite que la energía de ambos se asiente y que la comunicación entre los campos energéticos se despliegue sin interferencias. En este estado de silencio, Greenberg aconseja evitar los pensamientos analíticos o las expectativas. La verdadera conexión no requiere palabras, sino una apertura completa y una disponibilidad emocional para sentir al otro. La empatía en este contexto no es simplemente entender al otro desde una perspectiva lógica, sino sentir su experiencia de una manera visceral. El silencio permite que los campos energéticos de ambas personas se ajusten y encuentren un equilibrio propio. Durante este proceso,
se genera una especie de resonancia o eco entre ambos, en el que uno puede llegar a percibir emociones, pensamientos y sensaciones físicas que pertenecen a la otra persona. Greenberg describió esta etapa como una especie de telepatía empática, en la cual las barreras que normalmente existen entre las mentes se disuelven, permitiendo que la conciencia de cada persona fluya hacia la del otro. La empatía se convierte en una herramienta que facilita esta transmisión y fusión de experiencias. El método de Greenberg culmina en un estado de conciencia expandida en el cual ambas personas experimentan una conexión tan profunda que los límites entre ellas se desdibujan. En este punto, ambas conciencias se perciben como partes de una misma entidad, una unión que va más allá de las identidades individuales. Greenberg describió este estado como fusión sintérgica, en el cual se experimenta una unidad profunda y el sentido de ser un yo separado desaparece temporalmente. Este estado, aunque puede parecer extraño o difícil de alcanzar, ofrece una visión única del potencial de la mente humana para trascender la percepción individualista y experimentar una realidad de interconexión. Según Greenberg, este método no solo ayuda a entender mejor a otra persona, sino que también permite sanar relaciones, mejorar la comprensión mutua y despertar una compasión genuina. Además, la práctica constante de este método puede mejorar la capacidad para establecer conexiones profundas y auténticas en otros aspectos de la vida, promoviendo un bienestar emocional y mental más estable. Para finalizar, el método de Jacobo Greenberg para conectar con otra persona ofrece un enfoque único y poderoso para experimentar la unidad y la empatía profunda. En un mundo cada vez más individualista y desconectado, su método es un recordatorio de que todos estamos interconectados y que podemos experimentar esta interconexión a través de la conciencia. Al seguir los pasos de la intención, atención, respiración, silencio y empatía, es posible desarrollar una capacidad más profunda para conectarse con los demás, entenderlos y experimentar la esencia de una conexión humana auténtica. Greenberg nos invita a abrirnos a la posibilidad de que la conciencia puede trascender las limitaciones físicas y mentales, y que en esa apertura podemos encontrar la paz y el sentido de unión que todos anhelamos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que solo es una teoría o algo que sucede en realidad? Cuéntame tu opinión en los comentarios y conversemos sobre esto. Si te gustó este video, por favor compártelo con otras personas en tu WhatsApp o red social de tu gusto. Suscríbete si aún no lo haces. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta una próxima.